Yo creo que Dios tiene mucho más para nosotros de lo que recibimos y muchas veces es porque no tomamos un paso. Amén. Olvidemos la mentalidad de quedarse en la barca hoy. Demasiadas personas se quedan en la barca cuando podrían caminar en el agua. Aleluya. Y aún en el área que acabamos de tratar, el área de ofrendar en el reino de Dios, demasiadas personas se quedan en esa área, en lo mismo. Y no se sabe cuánto tiempo Dios tiene que tratar con nosotros para que subamos a otro nivel de ofrendar, para poder subir a otro nivel de recibir. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo. Tememos que al ofrendar más no tendremos suficiente para nosotros y esperamos para un tiempo más conveniente. Y hay áreas donde debemos ser más valientes. ¿Cuántos creen que todos necesitamos tener un mayor espíritu de valentía? Pablo le pidió a la iglesia que orara por él para que predicara el evangelio con valentía. Y creo que lo que hagamos debemos hacerlo con valentía. Me gustaría ir a Josué, comenzando en el verso 2. Josué capítulo 3, verso 2. Una de las cosas que asusta a la gente es cuando llegan a algo que nunca han hecho antes. Territorio nuevo. No tenemos experiencia en esa área y nos da miedo que no sepamos qué hacer o cómo manejar las situaciones. Hay alguien aquí que enfrenta áreas nuevas en su vida ahora mismo. Casi todo el mundo. Aleluya. No sé, pero esta escritura en particular que estoy leyendo me agarra el corazón. Versículo 2. Dice mucho para mí. Sucedió que luego de 3 días, los oficiales pasaron por el campamento y dieron órdenes al pueblo. Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis y la seguiréis. Él estaba alentándoles a seguir el arca, pero el arca para ellos contenía la presencia de Dios, de modo que era equivalente a seguir al Espíritu Santo, obedecer la palabra. Y de seguro, cuando la nube se levantaba, ellos tenían que moverse. Los israelitas viajaron por el desierto y montaban su tienda. Y la Biblia dice, cuando la nube se levantaba, ellos partían, cuando se detenía, se detenían. No sabían cuándo iba a moverse y cuándo iba a permanecer o por cuánto tiempo, pero desarrollaron un hábito de obedecer, seguir a Dios. Cuando Dios se mueve y usted se queda sin la unción. Y quizás está tratando con algo con lo que Dios terminó hace tiempo y luego se vuelve una obra muerta. Yo le digo a Dios con regularidad y acabo de decirlo a nuestro personal, no tendremos un montón de vacas sagradas aquí. Y dirá, ¿qué significa? No haremos algo solo porque lo hemos hecho siempre. Si Dios termina con algo, yo quiero terminar también. Y quiero estar dispuesta a hacer cambios a medida que necesito hacer cambios y no temer. Recientemente redujimos nuestras sesiones de conferencias de 5 a 4. Y tiene que entender, fue un paso de fe para nosotros, lo hemos hecho así por años. Y cada reunión que se lleva a cabo equivale a más personas ministradas, pero cuando lo redujimos, cortamos otra ofrenda, otra tarde de venta de productos. Y nos guste o no, hay un lado práctico en esto. No puede solamente orar, tiene que ser práctico. Amén. Y tenemos que hacer elecciones que nos apoyarán. Y por lo tanto era un paso de fe para nosotros reducirlo, porque sabíamos entonces que tendríamos que depender en Dios de proveer de otra forma. Para nosotros era como un tipo de ofrenda. Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque ya no tengo 25 años, ni siquiera 30, ni siquiera 40. Todavía estoy en los 50, pero en los últimos que se puede estar, antes de pasar al siguiente número. Y al llevar a cabo 5 sesiones, predicar, subirse aquí y hacer lo que hago 5 veces seguidas, yo iba a casa completamente cansada y agotada. De modo que tuvimos que salirnos de la barca, seguir la nube del Señor y estar dispuestos a hacer algo un poquito diferente a como lo habíamos hecho antes. Y al hacerlo tuvimos que confiar en Dios
para proveer en forma diferente a la anterior. Tenemos que aprender a seguir el arca, aprender a seguir el Espíritu Santo, y cuando la nube se levanta hay que partir, y cuando la nube se estaciona hay que detenerse. Hay personas que quieren huir de las cosas mucho antes que Dios haya terminado. ¿Me oyeron? Hay gente que deja la iglesia, deja un trabajo, se sale de una amistad, y Dios no les dice que lo hagan, es su carne. Y a veces la gente se queda en un lugar donde no está creciendo, no está siendo alimentado espiritualmente, y se queda porque su familia está allí. ¿Le toqué la fibra a alguien? Necesitamos ser fuertes, valientes, aprender a tomar decisiones basadas en la guianza del Espíritu Santo y no dejar que otros nos controlen y manipulen. Y dieron órdenes al pueblo: cuando veáis el arca la seguiréis. Y me gusta el verso 4. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para poder ver el arca, para saber el camino por donde debéis ir. Y creo que es interesante. Él dijo: cerciórese que se quede a una distancia donde pueda ver claramente dónde el arca se mueve y lo que está haciendo, para cerciorarse que la siga. Y luego le dice: ¿por qué? Porque no habéis pasado antes por este camino. Y por alguna razón, esa es la oración en el versículo 4 que me tocó hace años, porque no han pasado por aquí antes. Yo creo que a Dios le gustan las cosas nuevas. Creo que si seguimos el liderazgo del Espíritu, nunca tendremos una vida rancia. Nunca será aburrida y no nos sentiremos como que vivimos en rutina, porque Dios siempre tiene algo nuevo y fresco. Aleluya. Pero muchas personas viven vidas aburridas, porque cuando el arca se mueve, ellos no se mueven. Y cuando Jesús les llama a salir de la barca, no quieren salirse a caminar en el agua. Yo no sé lo que Dios le dirige a usted a hacer, o a lo que le está dirigiendo en el futuro, pero creo que necesitamos vivir con más valentía y más valor de lo que vivimos. Dios nos promete que Él nos guiará y nos cuidará. Isaías capítulo 30, verso 21 dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra, este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. De modo que cuando da un paso, Dios le dirigirá, pero no puede manejar un carro parqueado. Queremos que Dios nos diga todo lo que pensamos antes de tomar un paso. No funciona así. Usted toma un paso y se compromete. ¿Sabe cuando las aguas del Jordán se dividieron? Cuando los sacerdotes pusieron los pies en ella. Sus aguas no se dividirán cuando está parado acá atrás mirando. Tendrá que estar comprometido a hacer lo que Pedro hizo. Sálgase de la barca. Amén. Y le puedo dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en mi propia vida. ¿Cree que alguien llega al lugar donde estamos en el ministerio sin tener que salir de la barca 100 veces y preguntarse qué es lo que va a pasar? ¿Estaré mal? ¿Estaré bien? ¿Qué si pierdo a Dios? ¿Qué si no me concreta a Dios esto? Pero no puede ser cobarde y hacer algo por Dios. No puede tener un espíritu cobarde y hacer algo por Dios. A veces tiene que hacerlo con miedo. Si es que tiene que hacerlo, pero hágalo. Y el único modo que supera el temor es empezar a enfrentarlo, no huir de él. Aleluya. Isaías 45, verso 2 dice: yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Así es, le estoy dando a alguien una palabra de Dios. Dios dice: yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. ¿Sabe? Jesús se hace llamar un pionero. Significaba que no vamos a ninguna parte. Si Él nos manda, no iremos a donde Él no ha ido antes para preparar el camino. Amén. Todo lo que está haciendo bien ahora es algo que una vez nunca había hecho antes. Todo con lo que está cómodo ahora mismo es algo con lo que una vez en su vida estaba incómodo.
Quizás usted cree que todos los demás nacen fuertes y valientes, pero le digo, tiene que elegir la audacia y valentía por encima del temor, porque cuando Dios le llama algo nuevo, hay una parte de usted que va a querer hacer eso y otra parte que va a querer huir de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Siga el arca y cerciórese que pueda ver el arca, porque no ha pasado antes por este camino. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Vaya a Números capítulo 9. Toda la gente que nos ven por televisión ahora mismo, tal vez Dios le está hablando para que trate de dar un paso, pero le diré que no está mirando este programa por accidente. No está en este edificio hoy por accidente. Y tal vez ni siquiera sabe ahora mismo, tal vez ni está enterado de lo que Dios le pedirá que haga, una oportunidad que vendrá. Y tal vez Dios está preparándolo para que tenga un espíritu de valentía. Y cuando se presente la oportunidad, en vez de decir no, tengo miedo, dirá, ¿sabe qué? Nunca lo he hecho, pero si eso es lo que Dios quiere que haga, Él me guiará y estoy dispuesto a dar un paso y salir de la barca porque creo en Dios. ¿Qué le hace creer que Dios llama a la gente con experiencia? De hecho, Dios se deleita en llamar a la gente que no sabe lo que hace. Soy testigo. Números capítulo 9, verso 15. Y el día en que fue erigido el tabernáculo, la nube de la presencia de Dios cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de un pilar de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y a su mandato acampaban. Esto está tan bueno. Cuando Dios decía marchen, marchaban. Cuando decía deténganse, se detenían. Aleluya. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Dios. No partían. Y cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo unos días, permanecían ahí de acuerdo al mandamiento de Dios. Verso 21. Y sucedía que cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo desde el atardecer hasta la mañana, en otras palabras, nunca se sabía lo que Dios iba a hacer. Amén. A veces la nube permanecía por largo tiempo y a veces solo por un día. Y si va a seguir a Dios, tiene que estar listo para lo diferente todo el tiempo. No para algo que usted está acostumbrado, para algo diferente. ¿Sabe? Yo sabía que Sandy quería tener un bebé, pero le puedo decir, era la última de mis hijos que esperaba que tuviera gemelos. Dice, ¿por qué? Porque ella viaja con nosotros. Y hay tantas cosas que ella hace, que yo dependo que ella haga. Y me ayuda mucho en la casa y mantiene mi vida organizada en casa. Y no lo podía creer. Gemelos. Le pueden preguntar, hasta en el almuerzo, sentada en la mesa, dije, ¿gemelos? Es así como ni siquiera se puede cargar a 2 bebés al mismo tiempo. Yo dije, ni siquiera puede llegar a mi casa sola a menos que alguien le ayude. No sé, sé que habrá gente que la ayude, y sé que no va a ser tan drástico, pero el punto es que habíamos planeado por 1, no por 2. ¿Alguien se ha dado cuenta que Dios obra fuera de su plan? Y creo que Él se deleita haciéndolo. Mi hija mayor oró por gemelos, le rogó a Dios por gemelos, dijo una y otra vez, si pudiera tener gemelas o gemelitos, si pudiera. Y ella hasta se lo dijo a Sandy, antes que Sandy quedara encinta. Si Sandy queda encinta con gemelos, lloraría. Y ella dijo, tendría que rascarme la cabeza y preguntarme qué pasó. Y Sandy la llama y le cuenta, voy a tener gemelos. Y ella dice que derramó lágrimas, pero dijo, ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace. Sus caminos no son nuestros caminos. A Dios le gusta estropear nuestro plan. Si Sandy tiene gemelos, se supone que ella los tenga.
¿Cuándo aprenderemos a dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y que dejemos de ser nosotros el jefe? Aleluya. De modo que hay preguntas sin contestaciones. ¿Quién hará esto lo que ella hace o aquello otro que ella hace? ¿Cómo funcionará esto o aquello? Pero ¿sabe? Yo sé que Dios nos guiará. Yo sé que si mantenemos nuestros ojos en Dios y seguimos su unción, seguimos su presencia, Dios nos dirigirá. No tenemos que saber lo que sucederá en 9 meses. Todo lo que necesitamos saber es que Dios tiene la situación en sus manos y usted no tiene que saber lo que Dios hará la otra semana, el otro año, en 5 años. Él le mostrará qué hacer cuando llegue el tiempo. ¿Puede alguien decir amén? Necesitamos eso, ¿cierto? Verso 22. Ya fuera que fueran 2 días o 1 mes o más tiempo que la nube se tardaba sobre el tabernáculo morando sobre ella, los israelitas se quedaban y cuando partían. Y el asunto es que a veces era 1 día o eran 2 o 2 semanas o 1 mes. Pero ellos permanecían listos y cuando Dios marchaba, ellos marchaban y cuando Dios se detenía, ellos también. El último verso. Y al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. Veamos Josué capítulo 1. No lo sabe, pero le puedo decir, Dios quiere hacer algo nuevo en su vida y tendrá que no tener miedo a ello. Oramos por cambios y luego estamos petrificados cuando llegan. Josué 1:5, ¿sabe? Josué había sido el ministro de Moisés, había viajado con Moisés y aprendió mucho de Moisés y estuvo bajo la unción de Moisés, de modo que estoy segura que participaba de esa unción porque uno empieza a parecerse a lo que se asocia. ¿Sabía eso? Es por eso que necesita tener cuidado, porque los espíritus se transfieren y estoy segura que hubo momentos cuando Moisés impuso manos sobre él y participó de su espíritu y no hay registro de ello en la Biblia, pero estoy segura que Josué tuvo muchos sueños y visiones para hacer grandes cosas, que solo más que llevar el manto y traerle agua a Moisés y todo eso. Y quién sabe, tal vez hasta pensó secretamente en su corazón, si Moisés está envejeciendo, me pregunto si Dios tal vez me dejará hacer algunas de las cosas que él hacía cuando muera. No sabemos qué pensaba Josué. Necesitamos saber que cuando Moisés murió y Dios lo llamó a Josué a tomar su lugar, Dios le dijo, sé valiente. Y una cosa que no quiero que hagas es que temas. Así que eso me dice que él iba a encontrarse con el temor y tenía que escoger ser fuerte y elegir ser valiente. Nos referimos al poder de elección en nuestra vida. Me pregunto cuántas cosas poderosas la gente en este auditorio aquí hoy pudo haber hecho y debió haber hecho, pero cuando llegó a dar el paso de la elección no lo hicieron. Así es. Me pregunto cuántas personas han dejado pasar el mover de Dios en las reuniones de su iglesia porque siguieron su plan en lugar de tomar un riesgo y dejar que algo diferente sucediera. Algo así. Dios es como el viento. Nunca sabe exactamente lo que Él hará, dónde lo hará o cuándo lo hará, pero Él quiere que le demos la aprobación. Que dejemos que Él tenga el control en nuestra vida. ¿Cuántas personas viendo por televisión han vivido en temor toda la vida? Y dice, no lo puedo evitar, tengo miedo. No, está equivocado, puede hacerlo con miedo. Puede decir, siento miedo, pero voy a hacerlo. Voy a ser fuerte, tengo temor, pero elijo ser valiente. Está saliendo de la barca y cuando da un paso, Dios estará allí con usted. Eso es lo que no entendemos. Quizás no se siente valiente mientras esté en la barca. Y lo que significa estar en la barca hoy representa el lugar de seguridad. Usted no tendrá todas las respuestas antes que salga de la barca, pero Dios es fiel. Y Él siempre me dijo, cuando llegues, nunca te desampararé. Amén. Y será lo mismo con usted. Muchos quieren experimentar el poder de Dios en su vida, pero no salen de la barca.
Muchos quieren experimentar el mover sobrenatural de Dios en su vida, pero no se salen de la barca, ni quiere decirle a la gente lo que Dios quiere que le diga. Y dicen, Señor, quiero ser usado por ti, úsame. ¿Cuántas oportunidades despreciamos cada semana solo porque tenemos miedo que algo no funcionará? Versos 5, 6 y 7 en Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Alguien necesita tomar esto personalmente. Sé fuerte y muy valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que yo les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que tú vayas. Sé valiente. No era una opción. Si hubiera sido así, Dios se lo hubiera dicho, cerciórate de ser fuerte y valiente, pero eligió ser fuerte y pudo haber elegido el temor. Bueno, lo que queremos hacer después de colocar el cimiento es ver algunos ejemplos prácticos de personas en la Biblia que salieron de la barca y ver cómo afectaron naciones y hasta el mundo. Sabe que puede afectar a una nación entera, un vecindario entero, una ciudad, su familia, sus amigos, si se sale de la barca. Mateo 14. Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡ah, es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, no temáis, tengan ánimo, no el temor. Soy yo, dejen de temer. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Me gusta el espíritu de Pedro. Aunque era medio absurdo, pero era valiente. Y creo que Dios puede trabajar con alguien que es fuerte. Él nos ayudará a sobrepasar nuestra debilidad si somos fuertes. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, todos digan, Pedro descendió de la barca. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora miremos algunos puntos de esto. Antes que nada, Pedro utilizó sabiduría porque fue listo en no salir de la barca antes de Jesús decir ven. Por eso no le sugiero hoy que salte en medio de algo y emprenda cualquier cosa, cualquier idea que se le ocurra o que se le presente y diga, bueno, gloria a Dios, daré el paso y Dios lo obrará. Me refiero a cuando usted le oiga decir ven. Amén. Porque la única forma en que puede caminar sobre el agua es si Dios se lo ordena y dice, ven. Él dio un paso valientemente y luego se atemorizó y quitó los ojos de Jesús y los puso en las circunstancias. Aunque dé un paso, nunca terminará la carrera si no mantiene sus ojos en Jesús y fuera de las circunstancias, porque no haremos nada por Dios sin tener circunstancias contrarias a nosotros. Ni siquiera quiere saber cuántas circunstancias hemos tenido que enfrentar en 26 años que trataron de detenernos. Tiene que entender que cuando decide hacer algo por Dios, el diablo no le dará todos los honores. Pero Jesús probó su fidelidad y salvó a Pedro de ahogarse. Pedro no falló, él tuvo un pequeño revés. ¿No le alegra que cuando tiene un revés puede empezar de nuevo? Amén. Su valentía le mostró a Jesús que al menos tenía cierto material con que podía trabajar. Creo que a veces la gente con quienes Dios puede obrar menos
son los que tienen ese espíritu cobarde, que no darán ni un paso. La Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de timidez, ni un espíritu de cobardía, un espíritu servil, un espíritu de echar para atrás. Dios no nos ha dado ese espíritu, sino de poder, amor y dominio propio. La Biblia dice qué tipo de espíritu Dios nos ha dado. Todo el resto de esos espíritus malvados son espíritus enviados del infierno. Tenemos que entender que no debemos decir, no lo puedo evitar, tengo temor, no puedo hacerlo porque soy tímido. Uno de los errores más graves que cometemos es decir, no puedo. Necesitamos leer la Biblia y decir, no se supone que sea así, y daré un paso y seré todo lo que Dios quiere que sea. Esto no es lo mejor que Dios tiene para mí. Obviamente tenemos diferentes personalidades, algunos nacen con más valentía que otros, pero puede hacer lo que Dios le llama a hacer. Aleluya. La Biblia dice, aquellos que se encogen en temor, Dios no se deleita en ellos. Él desea que sigamos adelante, no que nos congelemos en temor. Mateo 16, recuerde que estamos en Mateo 14, vamos al frente a Mateo 16 y veremos algo interesante que Jesús le dijo a Pedro. Mateo 16, verso 18. Yo también te digo, Pedro, tú eres un gran pedazo de roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra ya será desatado en los cielos. ¿Por qué haría él esa declaración a Pedro? Porque él vio algo en Pedro con que él podía trabajar. Pedro estaba dispuesto a dar un paso. ¿Sabe lo que era Pedro? Estaba dispuesto a equivocarse para poder estar correcto. ¿Se da cuenta que cada vez que damos un paso hay que estar dispuesto a estar equivocado para poder descubrir si estamos bien? Señor, ¿y que si te fallo? 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 ¿Y que si creo que estoy oyendo de ti y no oigo de ti y se fallo? Y el Señor me dijo, te encontraré. Si tu corazón está bien, no es el fin del mundo cometer un error. No es el fin del mundo si cree que está oyendo de Dios y descubre que no era así. Por consiguiente, tiene que recordar que cada vez que da un paso, está dispuesto a equivocarse y descubrir si está correcto. Tal vez esto ayudará a alguien. ¿Por qué tememos tanto vernos mal o estar equivocados? ¿Por qué da temor tener que decirle a alguien, me equivoqué? ¿Sabe? Pensé que era de Dios, pero no lo era. Y creo que cuando Dios ve a alguien con un espíritu osado y valiente, y si quieres saber la verdad, tal vez esa sea la razón principal por la que Dios me usa a mí. Porque a veces soy demasiado osada. Amén. Y sí, he cometido errores y he hecho muchas cosas absurdas, pero mi testimonio es que aún estoy aquí. Amén. No tenía todas las respuestas, pero dejé que Dios me enseñara. Pedro, eres una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si mira lo que hizo Pedro después, piensa, ¿por qué es que Dios quiso usarlo? Porque en el verso 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos principales, sacerdotes y escribas, ser muerto y resucitar. Y Pedro tomándole aparte, como que muy osado el hombre. Y a veces eso es un problema también. Si usted es naturalmente osado, entonces tiene que aprender a restringirse un poquito. Y Pedro tomándole aparte comenzó a hablarle en privado y le reprendió. Esto, Señor, no debe acontecer. ¿Quién pensaría en reprender a Jesús? ¿Quién en su sano juicio corregiría a Jesús? Pedro. Pero yo le digo, estoy segura que esa no era la única razón. Yo sé que Pedro realmente amaba a Jesús, aunque hizo muchas cosas tontas, pero creo que era porque él estaba dispuesto a dar el paso.
Creo que cuando Dios ve a alguien dispuesto a sacar su vida del parqueo, porque algunos tienen su vida estacionada, tienen el autopiloto puesto, es tiempo de ponerlo en marcha de nuevo. Amén. ¿Y qué de David? David era valiente, ¿no cree? Miremos a David por un minuto. Busque 1 Samuel 17. Veamos a varias personas valientes y luego veremos a los cobardes. Y no quiero que nadie vaya a casa hoy diciendo, bueno, no lo puedo evitar, es que soy muy tímido. No lo puedo evitar, así soy. Y no quiero que nadie viendo por televisión diga, no entiende cómo me siento, así es como soy. Necesita dejar de decir eso y decir, eso no es quien soy, soy nueva criatura en Cristo. Quizás sea mi vida vieja, pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y de dominio propio. Y no me conformaré con solo cruzarme de brazos toda la vida viendo a los demás hacer cosas emocionantes y yo deseando poder hacer algo. Hay que cambiar el anhelo por cosas de carácter. Amén. Mañana, a no ser que Dios cambie mi mente, y tengo que agregar eso pero mañana, a no ser que Dios cambie mi mente, compartiré en cuanto a romper poderes controladores y cómo hay que ser valiente para empezar a tomar decisiones propias y no dejar que lo que otros piensen nos controlen y manipulen. Y se necesita ser valientes para empezar a confrontar problemas y a las personas que son controladoras y manipuladoras y a la gente que es usada por el enemigo que trata de sacarnos de la voluntad de Dios. Esa es una elección también. Algo que tiene que resistir. David era el hermano menor. Tenía hermanos mayores que debían haberse enfrentado al gigante. Habían soldados allí que debían haberse enfrentado al gigante, pero nadie lo hacía. 1 Samuel 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa del filisteo, tu siervo irá y peleará con él. ¿De dónde sacó David su valentía? Yo creo que él se hizo valiente en el desierto apacentando ovejas, porque ¿sabe lo que hacía? No tenía la compañía de nadie, así que tuvo mucho tiempo para llegar a conocer a Dios. ¿Cierto? Mientras más tiempo pasa con Dios, más valiente se hace. Tal vez algunos estén en un tiempo en su vida ahora mismo donde Dios ha alejado personas de su vida o se encuentra atravesando un periodo de soledad y no comprende por qué Dios no le conecta con personas o no le da a alguien que le haga compañía siempre y sin saberlo. Quizás ese tiempo precioso en su vida está ahí porque Dios quiere que usted le conozca a Él bien. Y allí es donde vienen los grandes cambios. Son los cambios que necesitamos por dentro. Dios utiliza este tiempo en su vida para prepararlo para el futuro. No trate de alejarse antes que Dios esté listo. Y David dijo, yo puedo hacer eso, y lo primero que ocurre es que Saúl dijo, no puedes. Y hay que comprender que tan pronto se da un paso para hacer algo, no todos nos aplauden. Usted da un paso para hacer algo y tan seguro como estoy aquí parada, el diablo usará a alguien para decirle, tú no puedes. ¿Ha tenido alguien esa experiencia? Usted no se imagina cuántas personas trataron de decirme que yo no podía hacer esto. Que no tenía la educación, que era una mujer, que no tenía la personalidad correcta, que no tenía una voz delicada, que tenía 3 hijos. No puedo siquiera decirles cuántas personas me dieron una lista de razones por la cual no podía hacerlo. Pero yo creí que podía. Porque Dios me dio un don de fe para creer lo increíble. Amén. ¿Sabe? Dios hará eso para usted si da un paso. Le dará un don de fe para creer lo que nadie más podría creer. Usted puede creer lo increíble cuando el Espíritu de Dios obra dentro de usted. Mírelo. Yo iré y pelearé con él. Y Saúl dijo en el verso 33, David, tú no puedes pelear contra el filisteo. Solo eres un adolescente.
Y este gigante ha sido un guerrero desde su juventud. Y David respondió a Saúl: ¿tu siervo apacentaba las ovejas de su padre cuando venía el león o el oso? Y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería, lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios vivo. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Aquí viene lo que la gente trata de hacernos. Verso 38. Saúl vistió a David con su armadura. Bueno, vas a ir al menos. Así es como yo iría si yo fuera tú. Hola. Puede ir, pero déjeme decirle que usted no sabe lo que hace, de modo que tiene que hacerlo como yo lo haría. Tiene que ser como yo. Luego Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió de una armadura. Verso 39, y David se ciñó la espada sobre su armadura y trató de caminar, pero no pudo. Oh, Dios mío, me pregunto cuántos tratan de hacer algo, pero fracasan porque no están dispuestos a dar un paso y ser quienes son, sino que se copian de otro. Yo no puedo ser Kathryn Kuhlman, usted no puede ser Joyce Meyer, yo no puedo ser Amy Semple McPherson, o el hermano Copeland, o Creflo Dollar. Usted tiene que ser usted. Amén. Eso es todo lo que somos, nosotros. Dios no le ungirá si trata de usar la armadura de otro. Así es, alguien diga gloria a Dios. Al menos David era valiente para volver a decir: no puedo usar esto. Y se la quitó. David quería ir con 5 piedrecitas y una honda. Y eso era algo nuevo. Y usted conoce el resto de la historia. Digo, él se enfrentó al gigante. ¿Quién crees que eres, desafiando a los ejércitos del Dios vivo? Te capturaré hoy, te cortaré la cabeza, te daré de comer a las aves del aire. ¿Quién eres tú? Vienes contra mí con lanza y jabalina y espada, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y qué de Esther? Esther tomó la decisión de ser valiente. Esther capítulo 2. Lo que encuentro interesante sobre Esther es que de repente algo sucedió en su vida que ella no esperaba, no era de acuerdo a su plan. Pero Dios quería usarla poderosamente. Cuando se halla en algún lugar donde no quiere estar, no piense que no quiere decir que Dios tiene un plan. Yo creo que algunos están ahora mismo en un lugar donde no quieren estar. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, yo soy el único creyente que trabaja aquí. Tengo que conseguirme un nuevo trabajo, Señor, porque, ¿sabes? Estoy muy solo aquí, no tengo a nadie con quien almorzar. La gente se burla. Tal vez es llamado para un tiempo así. Pero yo soy la única persona en mi familia que es creyente. Tal vez es llamado para un tiempo tal como ese. Esther tuvo que sentirse sola donde estaba. Ella era joven, aparentemente muy guapa. Tal vez había tenido novio. Tal vez tenía planes para su vida y de repente esto pasó. De repente Dios cambió su plan. Mira el capítulo 2, versos 7 y 8. Y él estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era hermosa. Y cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey.
bajo la custodia de Hegai, el encargado de las mujeres. Ella era una doncella judía y se encuentra en el harén del rey. Eso como que podría robar el gozo. Esther capítulo 4, verso 11. Y ella está pasando por todo esto. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Entonces Mardoqueo, capítulo 4, verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado será ejecutado. Solo hay una ley para esa persona. A menos que el rey extienda el cetro de oro hacia la persona para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por 30 días. Ahora, ellos querían que ella fuera ante el rey y rogara por la nación de Israel. Porque había un hombre malo que planeaba aniquilar a todos los judíos. Por consiguiente, Dios tomó a esta mujer y la colocó en una posición en la que si ella confiaba en que Dios le diera favor, y usted no sabe cuánto yo confío en Dios para que me dé favor, porque soy lo suficientemente inteligente como para saber que en lo natural no tengo muchas cosas grandiosas a mi favor. Yo hablo, es todo. Le digo la verdad, pero Dios ha ungido mi boca. Y Dios ungirá lo que le entregue. Él dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y el poder de Dios se manifestó y Moisés dividió el mar rojo con ella. Deje de preocuparse de lo que no tiene, dele a Dios lo que sí tiene. Amén. Bueno, no tengo esto. Yo no fui a la universidad y me crié en un ambiente incorrecto. Viví en un barrio malo y no puedo hacer esto y no sé qué hacer aquello y no puedo hacerlo otro. Shh. Empiece a decir, Señor, si hay algo que puedes usar, úsalo. Cómodo ahora mismo es algo con lo que una vez en su vida estaba incómodo. Quizás usted cree que todos los demás nacen fuertes y valientes, pero le digo, tiene que elegir la audacia y valentía por encima del temor, porque cuando Dios le llama algo nuevo, hay una parte de usted que va a querer hacer eso y otra parte que va a querer huir de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Siga el arca y cerciórese que pueda ver el arca, porque no ha pasado antes por este camino. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. City lights blinking fast, midnight shadows casting past, music pumping through my veins, echoes hum in electric planes. Push start speed, moving slow, electronic soon and so. Piano keys light the path, bass thumping, clear aftermath. Midnight pulse beats so strong, sits in sax all night long. Feel the rhythm in your soul, let the funk take control. Clear vocals pierce the air, melodic waves everywhere. Synth and bass start to blend, dancing beats never end. Electric dreams within reach, sax and synths to beseech. Thumping bass in the night, feel the groove take flight. Midnight pulse beats so strong, sits in sax all night long. Feel the rhythm in your soul, let the funk take control. Electric dreams within reach, sax
incense to beseech, pumping bass in the night. Feel the groove, take flight. Midnight pulse beats so strong, sets and sax all night long. Feel the rhythm in your soul, let the funk take control. Neon sunrise paints the sky, one last dance before we say goodbye. Electricity fades away, but the memory will always stay.